El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de hoy, Dios a través del profeta Ezequiel nos dice que si el malvado se convierte, vivirá. Dice el Señor: yo no quiero la muerte del malvado, sino que se convierta y que viva. Y ese malvado soy yo. Hermanos, estamos en Cuaresma, tiempo de conversión. Y un pecado que todos tenemos y que exige nuestra conversión es el pecado de la ira. Esto me lleva al Evangelio de hoy. Jesús, en el Evangelio que todos hemos escuchado, nos habla del quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? No matarás. Jesús profundiza en el quinto mandamiento. Y Jesús nos ha dicho que si llamamos imbécil al prójimo, ya lo estamos matando. Jesús nos ha dicho que si nos dejamos llevar por la cólera, ya estamos matando al prójimo. Por eso qué importante es hacer examen de conciencia sobre este pecado que todos tenemos, yo el primero, la ira. ¿Qué es la ira? Es un pecado capital que nos lleva a tener reacciones violentas, agresivas contra el prójimo. ¿Por qué decimos que es un pecado capital? La palabra capital viene de una palabra que está en latín, caput, que significa cabeza. La ira es un pecado que es cabeza de otros pecados, por ejemplo el odio. Decía Santo Tomás de Aquino que el pecado de la ira atenta contra la caridad y contra la justicia. ¿Por qué?
Cuando uno se deja llevar por la ira, atenta contra el amor al prójimo. Es decir, atenta contra la caridad y contra la justicia, porque el prójimo tiene el derecho de que se le trate bien. Nadie puede ser maltratado. Queridos hermanos, hagamos examen de conciencia sobre este pecado que, repito, todos tenemos. Y sabemos muy bien que la ira no solamente lleva a maltratar al prójimo, sino que nosotros la pasamos mal. Hay un cuento que se relata sobre lo nefasto que es la ira. Se cuenta que había un pastor de cabras que era muy colérico y que un día, porque una cabra no le hacía caso, pues las cabras son así, cogió a esa cabra rebelde y la tiró a un abismo. ¿Y qué pasó? Las otras cabras también se lanzaron al abismo. Es decir, que este hombre colérico perdió todo el rebaño por un arrebato de cólera. ¿Cuál es la moraleja? Que la ira hace que lo perdamos todo. Por eso hay que forjar en nosotros la virtud que es el remedio contra la ira y que es la virtud de la paciencia. Hermanos, hay que trabajar ese punto, la virtud de la paciencia. Gracias a la paciencia controlo mi cólera, no pierdo la paz interior. Gracias a la paciencia no maltrato. Gracias a la paciencia imito a Jesús, manso y humilde de corazón. Nos puede ayudar mucho a tener paciencia vivir la presencia de Dios. Cuando tengamos la tentación de estallar de cólera, hay que pensar, Dios me ve. Y sería bonito preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo trataría Jesús a esa persona que ya le he dicho 50 veces que no y sigue insistiendo? Es el momento de pensar cómo trataría Jesús a esa persona. Les recomiendo la devoción a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. San Francisco de Sales tenía un carácter muy complicado. Era colérico, pero se dio cuenta que eso no le ayudaba a él como sacerdote. Y entonces trabajó la virtud de la paciencia. Y es el santo de la dulzura. Y decía San Francisco de Sales, no voy a perder en 15 minutos de cólera lo que he ganado en 20 años de esfuerzo. Hermanos, pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a cultivar esa virtud tan importante que es la virtud de la paciencia y que nos lleva a reflejar a Jesús manso y humilde de corazón. Que así sea.